Hoy vamos a estar mirando o tal vez analizando estos tres tipos de lenguajes de programación, la diferencia entre ellos y sobre todo para qué se utilizan. La finalidad de este video es que tengas una idea general sobre de qué se tratan estos lenguajes de programación y que te ayuden eventualmente a vos a poder elegir uno de ellos dependiendo en la situación que lo necesites. Así que empecemos por ver qué son estos lenguajes de programación. Hoy vamos a estar hablando de Next.js, Laravel y Mern. Next.js es un framework de desarrollo web basado en React que permite la generación estática y la renderización del lado del servidor o SSR. Next.js está diseñado para crear aplicaciones modernas y sobre todo que sean escalables. Como las aplicaciones de Next se renderizan del lado del servidor, esto genera que las aplicaciones sean mucho más rápidas. Es decir, la aplicación de Next se renderiza del lado del servidor y se la enviamos al cliente ya renderizada, con lo cual hace que las aplicaciones sean súper rápidas y muy dinámicas para el usuario. Laravel es un framework PHP, le duela a quien le duela, para el desarrollo de aplicaciones web con una sintaxis expresiva y elegante. Tiene una estructura robusta y maneja tareas comunes como el enrutamiento, sesiones y autentificación. Esto es cierto. Yo cuando usé Laravel hace unos cuantos años ya, a mí me gustó mucho porque vos creás un proyecto y rápidamente podés empezar con él. Ya trae enrutamiento listo, login listo y un montón de cosas que cuando creamos proyectos nuevos tenemos que definir. Laravel ya las trae por defecto listas para usar. En cambio, Mern es un conjunto de tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web full stack, compuesto por MongoDB, Express.js, React y Node.js, siendo MongoDB la base de datos non-SQL, Express el framework backend para Node.js, React como librería o framework frontend y Node.js como entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor. Lo curioso de este stack de Mern es que usás JavaScript en todo el flujo de la aplicación, tanto en el frontend con React como en el backend con Node.js y Express. Es ideal para crear aplicaciones dinámicas y altamente interactivas, esas que requieren información actualizada constantemente al usuario. Ahora hablemos de un concepto muy interesante llamado Model View Controller o modelo vista controlador en español. Este MVC es un patrón de arquitectura de software, es decir, que nos ayuda a organizar la estructura de nuestra aplicación y lo hace separando la lógica de la aplicación, o sea el modelo, de la interfaz del usuario, o sea la vista, y la gestión de las entradas de usuario, o sea el controlador. Como dijimos, MVC es un patrón de arquitectura de software, lo cual nos va a permitir organizar nuestro código. Esto le va a dar a nuestra aplicación en un futuro que sea más sencilla de mantener y por supuesto que sea más escalable, es decir, que podamos que nuestra aplicación sea más grande a futuro. ¿Y por qué traje este patrón a la discusión? Bueno, porque Laravel es estrictamente MVC y para las otras dos tecnologías, para Mern y para Next.js, podemos adaptar nuestro código para que respete este patrón y así poder tener una mejor organización de nuestro código. En Laravel, en el model, definimos las estructuras de la base de datos y la relación que van a tener entre ellas. En la view mostramos la información de nuestra aplicación que le vamos a mostrar al usuario, es decir, las vistas. Y el controller maneja la lógica de la aplicación y digamos que actúa como intermediario entre el modelo y la vista. En cambio, Next.js no impone por defecto un patrón MVC, pero de todas maneras podemos acomodar nuestro código para que sí respete este patrón y lo hacemos de la siguiente manera. Dentro de nuestra aplicación tendremos una carpeta llamada Models que contendrá los modelos con la lógica para acceder a los datos. Un espacio para los controladores donde manejaremos la lógica de negocio y las interacciones entre el modelo y las vistas. Y nuestra vista serían las páginas que a su vez estarán divididas en componentes más pequeños, que representarán los datos del usuario o cualquier información necesaria para la aplicación. ¿Y cómo sería para Mern? Bueno, como vimos, Mern no es un framework en sí, sino es un conjunto de tecnologías. Pero de todas maneras podemos organizar nuestras tecnologías y el código de nuestras tecnologías para que Mern respete el patrón MVC de la siguiente manera. Nuestro modelo va a ser nuestro esquema de la base de datos usando MongoDB y Mongoose de esta manera. Nuestra vista estará representada por la aplicación frontend React y el controller sería nuestra aplicación backend hecha con Express,
donde tendremos todos nuestros endpoints. Este patrón, por supuesto, no es obligatorio, excepto en Laravel, que sí vimos que Laravel es estrictamente Model View Controller. Este patrón, de todas maneras, se puede utilizar, como lo describimos anteriormente, tanto en Next como en MERN, y la verdad es que está bueno. Está súper bueno porque permite organizar nuestro código, nos va a permitir agrandar la aplicación si queremos a futuro y nos va a dar un mejor mantenimiento como ya vimos. Sobre todo cuando trabajas en equipos, en grandes equipos o inclusive pequeños equipos, varios equipos que trabajan sobre la misma aplicación, esto le da una estructura que todos los programadores deberían seguir. Y de esa manera el código va a estar muchísimo mejor organizado. La verdad que yo lo probé y está bastante bueno. Otro concepto interesante al momento de elegir algunas de estas tecnologías es el asincronismo, ya que JavaScript es asincrónico por naturaleza, mientras que PHP es sincrónico por naturaleza. Es decir, que actúan de maneras distintas por defecto. Si bien este concepto de asincronismo o sincronismo no es un factor determinante ni restrictivo, sí nos determina desde un principio cómo el lenguaje de programación actúa por defecto, por naturaleza. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta desde un principio. Para hacerlo rápido y fácil, los lenguajes de programación asíncronos, como aquellos que vienen de JavaScript, pueden realizar varias tareas a la vez. Mientras que los lenguajes de programación síncronos, aquellos que vienen de PHP, por ejemplo, realizan tarea una a la vez. Es decir, la tarea 1 va a comenzar y hasta que no finalice, la tarea 2 no va a comenzar. Esto lo que quiere decir es que tanto Next.js como MERN van a ser asíncronos porque están basados en JavaScript, mientras que Laravel va a ser un lenguaje de programación síncrono porque está basado en PHP. Ahora, como siempre, en programación hay cositas que podemos hacer para que se comporten de manera distinta. Por ejemplo, si bien sabemos que Next.js y MERN son asíncronos, podemos realizar tareas de maneras síncronas utilizando async await. Y también podemos realizar tareas de manera asíncrona con PHP utilizando colas de trabajos, eventos o tareas en segundo plano. Ahora hablemos de base de datos porque hay muchas y dependiendo de lo que vayamos a hacer, es decir, la aplicación que vayamos a construir, nos conviene más una que otra. Para hacerla sencilla, solamente voy a recomendar 3 bases de datos que son las mismas que recomendé en otros videos y en mi opinión son las únicas que realmente vale la pena aprender, sobre todo si recién estás empezando, que son PostgreSQL, MySQL y MongoDB. Tanto PostgreSQL como MySQL son bases de datos relacionales. Ambas son gratuitas, de código abierto, tienen un montón de documentación y hay un montón de foros por toda la web sobre cómo utilizarlas y para resolución de problemas. Cualquiera de las dos está espectacular. Y MongoDB es una base de datos no relacional, es decir, non-SQL, que guarda los datos en documentos JSON. Esta base de datos es muy buena para aplicaciones que tienen los datos poco o nada estructurados. Las recomendaciones son para Next.js, PostgreSQL o MySQL para aplicaciones con datos relacionales, y MongoDB para aplicaciones que manejan datos semiestructurados o no estructurados. Para Laravel, MySQL o PostgreSQL para la mayoría de las aplicaciones web. En mi opinión, no es necesario aprender otra base de datos para Laravel. Y para MERN, obviamente tenemos que elegir MongoDB porque es la que ya viene incluida en el stack. Ahora, fíjense cómo al momento de elegir nuestra base de datos, ya tenemos que pensar qué tipo de aplicación vamos a construir. O sea, sí, ya desde un principio tenemos que saber qué tipo de aplicación vamos a construir. De hecho, antes de elegir el stack, obviamente ya lo sé, pero una vez que tengas que definir la base de datos que vas a utilizar, ya no hay vuelta atrás. Para cuando tengas que setear la base de datos, sí o sí tenés que tener súper en claro el tipo de aplicación que vas a construir y cómo debe comportarse. Ahora les voy a dar varios ejemplos de tipos de aplicaciones para construir y qué tecnología utilizaría para esas aplicaciones. En caso de que tal vez tengan que construir o programar alguna de ellas, al menos esta guía les va a ayudar a saber elegir qué tipo de tecnología elegir para cada aplicación. Next.js es ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento rápido y una excelente experiencia de usuario, especialmente aquellas que se benefician del renderizado del lado del servidor, como por ejemplo sitios de contenido, o sea, sitios de noticias que requieren un rendimiento rápido y experiencia de usuario amigable, una e-commerce,
Ya sabemos que todas las tiendas en línea necesitan cargas rápidas de páginas y que estén bien optimizadas. Dashboard de administración, como por ejemplo las herramientas internas para gestionar datos y operaciones dentro de una empresa. Aplicaciones de documentación, ya saben, esas para crear documentación técnica o guías de productos que necesitan ser fáciles de navegar y rápidas de cargar, como un manual de usuario. Y por último, portafolios y sitios personales, como por ejemplo profesionales que desean mostrar una presencia en línea rápida y optimizada. En cambio, Laravel es adecuado para aplicaciones complejas y robustas, que requieren una gestión eficiente de datos y lógica de negocio, como por ejemplo, sistemas de gestión de contenidos, los famosos CMS, plataformas de e-learning, por ejemplo, sistemas educativos para escuelas o para cursos, aplicaciones de gestión empresariales, las famosas ERP, que tienen inventario, facturación, envíos y demás, redes sociales, ¿por qué no? Y plataforma de reserva, ya saben, un turnero. Y por último, el Stack MERN es ideal para programadores JavaScript, ya que nos brinda una estructura full stack, toda en JavaScript, y es particularmente útil para aplicaciones en tiempo real y aquellas que manejan grandes volúmenes de datos no estructurados, como por ejemplo, aplicaciones de chat en tiempo real, redes sociales, tableros interactivos como dashboard para visualización de datos en tiempo real, estadísticas, análisis y demás, mercados y tiendas en líneas, por ejemplo una e-commerce que necesita gestionar productos, usuarios y transacciones todo a la vez, y aplicaciones de geolocalización, como herramientas que muestran datos basados en la ubicación del usuario, como mapas interactivos, seguimientos de entregas y otros. Todo este listado que te mostré son algunos ejemplos de tecnologías que utilizaría para crear esas aplicaciones, pero no son restrictivos. Es decir, si ya conoces algún lenguaje de programación o no y lo querés probar, hacelo. Insisto, estas tecnologías no son restrictivas. Si vos, por ejemplo, quisieras crear una aplicación de chat en tiempo real con Laravel porque tenés ganas de probar Laravel, si bien MERN sería un mejor stack para crear esta aplicación, pero tenés ganas de hacerla en Laravel para probar el framework, hacelo, utilizalo igual, no pasa nada, no son restrictivas. Si la aplicación está bien hecha, va a andar bien igual. ¿Hay recomendaciones? Sí, claro. ¿Hay stacks que van a funcionar mejor o que van a tener un mejor comportamiento para determinada aplicación? Sí, obvio. Pero, insisto, no son restrictivas. Si tenés ganas de hacer un CMS con Next.js, aunque te convenga Laravel, hacelo en Next.js igual. ¿Cuál es el problema? Nada supera la práctica. Elegí un proyecto, elegí un lenguaje de programación y hacelo. Practicalo. Nada, absolutamente nada supera a la práctica. Yo, por ejemplo, programo todos los días en JavaScript y la verdad que no lo cambiaría por nada. Ahora, también es cierto que hace unos años tuve que crear un proyecto en Laravel con PHP y la verdad es que está muy bueno. A mí particularmente me gustó mucho. Yo soy una persona estructurada, me gusta que el código esté estructurado y Laravel viene perfectamente estructurado, viene muy bien estructurado. Todos tienen que seguir los mismos patrones de diseño, las mismas formas de realizar las cosas, de crear los componentes, de crear las vistas y los controladores. En todo eso Laravel está realmente muy bueno, mientras que en MERN o en Next.js siendo JavaScript no es necesario así. Pero por eso, insisto, estas aplicaciones, este tipo de aplicaciones no son restrictivas a los lenguajes. Lo que yo te di son algunos ejemplos para que tal vez te ayuden a vos a elegir en caso de que justo tengas que hacer una. Mi recomendación es que te animes, que elijas un lenguaje de programación, que elijas uno de estos proyectos y le des para adelante. Con todo, que trates de sacar a live uno de estos proyectos. Vas a ver con eso cuántos problemas te vas a topar, cuántas soluciones vas a tener que encontrar y rápidamente le vas a agarrar la mano a ese lenguaje de programación que estabas buscando. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like y como siempre, nos vemos la próxima. Chao.